San Mateo capítulo 24, verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y parte del verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Señor Jesús dejó plasmado en las Escrituras aquello que de verdad al hombre, al ser humano le inquieta. Y el hombre siempre ha querido conocer el futuro. Siempre ha querido conocer el futuro. Y hay que muchos se inclinan pues a la astrología, a toda clase de ciencias ocultas para conocer su futuro. El hombre se pregunta de verdad si hay vida en otra parte, si hay vida después de la muerte, y una cantidad de cosas que de verdad rodean por su cabeza. Aún los apóstoles, para ellos, los seguidores de Jesús, tenían una inquietud acerca de lo que Jesús les había dicho. Porque Jesús había adentrado al templo, y cuando él salía, sus apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dijeron: Jesús, mira esto tan bonito, mira las piedras votivas que hay, mira, Señor, esto tan especial. Y Jesús tuvo que decirles: todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el verso 3 dice: dinos cuándo serán estas cosas. Quedaron los apóstoles como: uy, Dios mío, ¿cuándo va a pasar la destrucción del templo? Y le dijeron: Jesús, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Pero también aprovecha el momento para decirle: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús, aquí en el verso 6 dice del capítulo 24 de San Mateo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando hablamos de guerras, de pronto mucha gente no piensa la magnitud de esa palabra. Y solamente de pronto en las escuelas o en los colegios, de pronto nos han hablado de algunas confrontaciones que han habido a través de la historia. Y tenemos de pronto en nuestra mente dos guerras conocidas a nivel mundial, y es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero de verdad, ¿han habido solamente esas guerras? Pero quiero decirle a todos los que me están escuchando en esta mañana que los historiadores han hecho un cálculo aproximado. Dicen que a través de la historia han habido más de 14,000 guerras en el mundo. Y en cada una de ellas han muerto cientos y hasta miles de personas. Miles han muerto. Y cuando uno de verdad echa una miradita hacia la antigüedad, nos damos cuenta que cuando el hombre salió del huerto del Edén y la humanidad comenzó a multiplicarse, comenzaron a formarse en el mundo imperios, reinos.
Y es así como la historia habla del gran imperio asirio, del gran imperio babilónico, del gran imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano, como otros que han habido en la historia del mundo, como el egipcio, como el chino, en fin, una gran cantidad de imperios se ha levantado en el mundo, y tras ella una serie infinita, por así decirlo, valga la expresión, de batalla, de confrontaciones, de guerras. Pero en los últimos 300 años, el hombre, considerando de verdad la necesidad de la paz y de no seguir peleándose en unos a otros, lo que han hecho es tratar de celebrar tratados de paz, de firmar tratados de paz. Y en los últimos 300 años se han firmado alrededor de 8,000 tratados de paz, pero algunos solamente han durado escasamente 2 años. Entonces, de pronto podríamos preguntarnos en esta mañana, y es: ¿por qué han surgido las guerras? Si en el mundo, como dije, ahora han habido más de 14,000 guerras, uno se preguntaría entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es la causa por la cual el mundo se enfrenta continuamente? Y pensando en esto, entonces, yo diría que una de las razones por las cuales una nación se enfrenta a otra, un pueblo se enfrenta a otro, es para expresar el poder de esa nación. Es decir, nosotros somos más poderosos que otra nación, somos más fuertes que otro pueblo. Pero eso lleva entonces al sometimiento de las otras personas, las cuales son derrotadas. Entonces, una de las razones por las cuales encontramos guerras en el mundo, entonces, es para que esa nación exprese el poderío y para que los demás le teman. Yo diría que otra razón por la cual hay guerras en el mundo es porque cuando ven que una nación tiene recursos naturales, de pronto tiene mucho petróleo, o hay oro, o hay esmeraldas, o hay cantidad de cosas que a ellos les sirven, entonces entran en guerra contra esa nación, contra ese pueblo, para quitarle lo que ellos tienen o apoderarse de sus tierras. Y yo diría que otra causal de las guerras son por problemas raciales. Eso es lo que estaba yo analizando y estaba escribiendo esto, porque es que cuando yo soy de una tribu, o mi tribu o mis ancestros fueron de tal linaje, y entonces hay otro linaje allí y hay confrontación también, problemas raciales. O porque de pronto vamos a acabar con las etnias, o porque vamos a acabar con los indígenas, vamos a acabar con los afros, con los campesinos, vamos a acabar con la gente que de verdad queremos destruir. Porque la cultura de ellos es distinta a la de nosotros, porque el pensamiento que ellos tienen es contrario al que nosotros tenemos, y entonces vienen las guerras. Yo diría que también otra causal por las cuales se hacen las guerras o se forman guerras en el mundo es por las creencias. No podemos desconocer que se han dado muchas guerras también en nombre de la fe, donde a los cristianos se les perseguía, y aún en estos años también se persigue a los cristianos. Pero no porque de pronto el cristiano se enfrente a ellos, sino que de verdad hay masacres.
Y yo diría que otra razón por la cual surgen las guerras es porque los pueblos o las naciones, la gente campesina, la gente del vulgo, la gente del pueblo, está en extrema pobreza y se levantan contra sus gobernantes formando guerras civiles. Y prácticamente una guerra civil es como decir la inconformidad que tiene un pueblo hacia sus gobernantes. Pero después de haber hecho este análisis, yo diría que aparte de todo eso que acabo de decir, hay algo más en el corazón del hombre. Y las guerras, yo diría que aún la confrontación siempre está en el corazón del hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre se olvidó de Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, en su corazón hay odio, en su corazón hay rencor. Y yo diría que el odio y el rencor del ser humano contra su prójimo es tan terrible que buscan todos los medios para acabarlos, y de allí también se han formado las guerras. Y entonces hasta que la humanidad de verdad no haga un cambio importante dentro de su corazón, las guerras continuarán en este mundo. Yo podría decir aquí, y lo dice la Escritura también en Génesis capítulo 8, verso 21. La pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con el hombre que no puede vivir en paz? Porque de verdad el hombre no puede vivir en paz. Y Génesis capítulo 8, verso 21, y también Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Palabras más, palabras menos, dice la Escritura que el corazón del hombre siempre está inclinado al mal. Yo he preparado esta escuela dominical y quiero que no se me vayan a aburrir con lo que voy a decir, porque más que todo esto, para poder hablar de lo que el Señor Jesús dijo, hermanos míos, acerca de las guerras y de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces tenemos que conocer la fuente del problema y de dónde viene y qué es lo que ha estado pasando, porque el Señor dijo que iban a haber esa clase de confrontaciones entre las naciones. Entonces no se me vaya de pronto a aburrir por allí, sigue conectado a lo que voy a decir, que creo que es interesante, hermanos míos, en esta mañana. Y es que Jesús, cuando dijo eso, lo dijo en el año 33 más o menos de nuestra era. Lo dijo, que iban a haber guerras. Y del tiempo del Señor Jesús, hermanos, hasta el año 1000, es decir, comencé a hacer un registro de esto y lo preparé en esta mañana para ustedes. Entre Jesús, es decir, casi que entre el año 0 y en el año 1000, en 1000 años, hubieron una gran infinidad de guerras en el mundo entero, y entre ellas podíamos hablar de las guerras judeocristianas, la rebelión de los turbantes amarillos, la guerra del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, la destrucción de Cartago, en fin, una serie de guerras. Y en esos 1000 años, como consecuencia de las guerras, hubieron aproximadamente 60 millones de muertos. Y solo en 1000 años. Y quiero que tengamos en cuenta esto, porque quiero mostrarles algo interesante. En 1000 años, hasta el año 1000,
habían muerto por guerras 60.400.000 personas. Pero si vamos reduciendo el espacio, si vamos reduciendo el tiempo, entre el año 1000 y el año 1500, es decir, ya no estamos hablando de 1000 años, sino de 500 años, la mitad del tiempo, alrededor de 126 millones de personas murieron como consecuencia de las guerras. No sé si algunos de pronto han escuchado las guerras mongólicas o los mongoles de Gengis Khan. También las guerras tártaras en Asia, en Europa, las campañas de otro mongol llamado Tamerlán, las invasiones en Medio Oriente, en Asia, en India y Rusia por causa de este hombre, y muchas más que no quiero nombrar porque de verdad son muchas en esos 500 años, pero ya en 500 años había prácticamente duplicado las muertes de 1000 años atrás. 126 millones de personas habían muerto. Entre el año 1500 y 1900, que son 400 años, murieron alrededor de 151.700.000 personas como consecuencia de las guerras. ¿Qué están registradas allí? Allí están registradas la guerra española de América, es decir, cuando vinieron los españoles supuestamente a colonizarnos, la guerra de las dinastías y rebelión en China. Una es la guerra y otra es la rebelión, son dos guerras allí en China. La guerra del opio, la rebelión de los Dunganes, la guerra de los 30 años, la guerra civil en Francia, la guerra de los apaches en México, la guerra de la independencia en España, la conquista francesa y Argelia y la guerra civil de Venezuela. Voy a nombrarle otros, no se me aburra por esto. La guerra de 10 años es una, y la independencia de Cuba, el genocidio de indígenas en Norteamérica, la guerra civil de la independencia de los Estados Unidos, la guerra de Texas, la guerra de México, la rebelión de los mayas en Yucatán, la segunda intervención francesa en México, la guerra en Colombia, los 1000 días, la rebelión de Tupac Amaru en el Perú, la guerra civil y la independencia en Chile. Y mire que uno no cree que han habido tantas guerras en el mundo, y no solamente estoy nombrando unas pocas. Y todo esto trajo la sumatoria de 151.700.000 personas aproximadamente. Y estamos hablando entre 1500 y 1900, es decir, 400 años. Ahora, de 1900 a 2020, aquí están registradas Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, y también la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939. ¿Qué guerras hubieron entonces en 120 años, de 1900 a 2020? La guerra civil española, la guerra civil rusa, la guerra civil en China, la guerra sino-japonesa, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Biafra, la guerra de independencia argelina, primera y segunda guerra del Congo, guerra civil de la independencia de Angola, la guerra civil de los somalíes, la guerra civil, la guerra de Irak. Esa fue la que se enfrentó a Estados Unidos con Saddam Hussein, en la que fue llamada la guerra tormenta del desierto. No sé si algunos se acuerdan de ella. La guerra civil sudanesa, el genocidio en Ruanda, la segunda guerra entre los etíopes y los italianos,
La misma guerra civil de Etiopía, la guerra civil y la independencia de Mozambique, la guerra de la independencia de Eritrea, conflicto de Darfur, la guerra civil de Costa de Marfil, las guerras civiles de Uganda, varias guerras civiles en Uganda, guerras civiles en Liberia, en Sierra Leona, la rebelión de Malgache, la guerra entre Etiopía y Eritrea, la rebelión Mau Mau. Oye, hermanos, la guerra civil de Rodesia, la guerra civil de Ogaden, la guerra del Sahara Occidental, la guerra de las Malvinas acá. Eso sucedió acá en Argentina, entre Argentina e Inglaterra, que pelearon por las Islas Malvinas. La guerra civil o la revolución mexicana, oiga, la violencia y conflicto armado en Colombia, el conflicto armado interno en el Perú, la guerra civil en República Dominicana, la guerra civil en Guatemala, la guerra del Chaco y la guerra civil de El Salvador. Solamente estoy nombrándole unas cuantas. Mire, del año 1900 al año 2020. Y ahora se están llevando a cabo prácticamente en el 2018 hasta nuestros días unos 25 conflictos armados, de los cuales 10 de ellos están totalmente en su apogeo. Y no solamente eso, sino que si usted ve las noticias, si usted oye las noticias, se va a dar cuenta que entre Oriente y Occidente, oiga, entre Oriente y Occidente se están llevando a cabo algunas amenazas verbales, y de verdad eso puede desencadenar una guerra sin precedentes. Por eso el Señor Jesús, y por eso les estoy mostrando esto, para que entendamos de pronto que desconocemos la magnitud de los conflictos que han existido en el mundo y los que están sucediendo en el mundo. De ahí que Jesús tuvo que decir entonces: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, vamos a escuchar de todo esto, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto, dice el Señor, solamente será principio de dolores. Y de pronto uno se pregunta, ¿de verdad qué es lo que está haciendo el mundo o los países, las naciones, las potencias para salvaguardar sus conciudadanos? ¿Qué están haciendo? Y cada vez, si usted de pronto hace una investigación o hace un análisis, usted va a llegar a una conclusión: es que los países, las potencias del mundo, del PIB de ellos, es decir, del Producto Interno Bruto de cada nación, lo que produce cada nación, el presupuesto más grande de cada nación, no es de pronto para educación, no es para salud, no es para infraestructura, no señor, no señor. Del Producto Interno Bruto de las potencias mundiales y aún de cada nación en el mundo, es para la guerra. Es para la guerra. La gente habla de paz, la gente habla de tratados de paz, y a veces de pronto folclóricamente la gente levanta un pañuelo blanco o la gente tira palomas al aire diciendo: esa es la paz, pero esa no es la paz. Pero mientras la gente piensa en hacer la paz, están creando más armas. Mire, prácticamente hasta hace algunos años, la forma de hacer las guerras era totalmente distinta ahora. Totalmente distinta. Todas las potencias del mundo se están preparando para la guerra más terrible, más temible de la historia, más terrible de la humanidad.
Y por eso las naciones se están preparando, porque de verdad vendrá la tercera guerra mundial. No olvide que el tema son las guerras que estoy hablando, lo que Jesús dijo. Vendrá una tercera guerra mundial. Y ahí entonces que ellos se están preparando, construyendo armas letales, armamento nuclear, hermanos míos. El temor de una guerra de pronto ya con ametralladoras de pronto puede ser que se haga, pero ahora las naciones están invirtiendo prácticamente millones y millones y miles de millones de dólares para crear armas de destrucción masiva que acaben con ciudades enteras. Armas nucleares, bombas atómicas. Y cada vez que una nación de pronto, como decimos en nuestro medio, le muestra los dientes al otro, y entonces él comienza a mostrar lo que él tiene, su poderío, su armamento. ¿Cuánto ejército tienen? ¿Cuántas armas tienen? Y por eso ahora no se habla de armamento pequeño, ahora se habla de misiles intercontinentales, es decir, que un misil puede pasar de un continente a otro. Y miren, prácticamente se cumplieron hace algunos días los 73 años de las bombas que cayeron sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, donde murieron prácticamente instantáneamente, se derritieron instantáneamente 70,000 japoneses, y 30,000 más murieron por los efectos de la radiación de las bombas atómicas. Cayeron 2 bombas atómicas en Japón, 100,000 muertos. Pero de pronto usted no me va a entender, pero yo quiero decirle esto en esta mañana, para que miremos la magnitud. Ahora el mundo se está preparando, son con bombas nucleares, que son los llamados misiles intercontinentales, y que ellos tienen ojivas, ahora llaman son ojivas. Mire, esas bombas que cayeron en Japón, cada una tenía aproximadamente de potencia 1.3 kilotones. Es decir, que cuando esa bomba caía prácticamente, mire, si el sol, en el núcleo del sol tiene 15 millones de grados centígrados, el núcleo del sol, el centro de esa bomba cuando estalla tiene 10 millones de grados centígrados de calor, donde abarcan aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros a la redonda. Es decir, que la expansión, es decir, que el efecto de esa bomba es terrible. Pero solamente fue una bomba de 13 kilotones. 13 kilotones solamente. Y las armas que se están creando ahora, las ojivas o cabezas nucleares, son prácticamente, no son kilotones, no son kilotones. Esas bombas son distintas, son megatones. Es decir, que si una ojiva, una bomba nuclear tiene 1 megatón, estamos hablando de 1000 kilotones. Y solamente la que cayó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, nomás tenía 13 kilotones. Y 1000 kilotones es 1 megatón. O sea que estamos hablando de armas totalmente destructivas. Y a nivel del mundo la gente dice, los investigadores dicen, que en el mundo hay
una gran cantidad de bombas, 13.865 bombas nucleares. Y eso suma aproximadamente unos 12.000 megatones. Terrible. Mire, hay países con bombas nucleares o con ojivas nucleares. Y quiero mostrarle esto. Esto es algo como didáctico y quiero que ustedes lo entiendan. Rusia tiene 6.850 bombas de esas. Estados Unidos 6.450, Francia 300, China 290, Reino Unido 200 y otras más tienen menos, 100, 80, 20, 30. Es decir, miren que a la gente hace unos años atrás uno les hablaba del fin del mundo por medio de las guerras y la gente decía, eso es pura mentira, ¿quién va a acabar con el mundo? Pero yo quiero decirle algo. Un científico estadounidense tuvo que decir, solamente necesitamos una bomba de 500 toneladas de hidrógeno pesado y se acabó esto. Es decir, que estamos en un inminente peligro el mundo de saber que de verdad todo esto que las naciones se están preparando para una pelea nuclear. Una pelea nuclear. Entonces, hermanos míos, todo esto que les estoy diciendo es porque el Señor dijo, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y de verdad, cada vez que escuchamos las noticias, nos damos cuenta nosotros de todo lo que está sucediendo en el mundo, de cómo la gente quiere enfrentarse, cómo las potencias muestran su armamento para saber quién es más fuerte. Y las bombas que están haciendo ahora, las ojivas que están haciendo ahora, son 80 veces más destructivas de las que se lanzaron en Japón. Y yo decía, ahora la gente piensa en tratado de paz, pero se están armando para la guerra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor tendrá que cumplirse. Por la arrogancia, por el rencor, por el odio que el hombre tiene a su semejante, porque el hombre se olvidó de Dios. Mire la cantidad de masacres que han habido en el mundo. Y no solamente eso, la gente también, las naciones, los científicos están preparando armas químicas, aparte de las bombas nucleares con sus ojivas y misiles intercontinentales. Se están preparando armas químicas, bombas con gas mostaza, con cianuro, con hidrógeno, que causan la muerte de las personas, incapacidad temporal, lesiones permanentes en los seres humanos y en los animales. Aunque esa clase de armas están prohibidas prácticamente por agentes que regulan esa clase de armamento, pero las naciones, y hay algunos países que los están usando prácticamente para pelear con otras naciones, las armas químicas. Y no solamente eso, se están preparando con armas biológicas. Armas biológicas. Alguien dirá, pero ¿qué es eso? Es sencillo. Es sencillo. Se trata que en los grandes laboratorios del mundo, los científicos están cambiándole el trabajo a los virus, a las bacterias, a los gérmenes, es decir, produciendo enfermedades en laboratorios. Y cuando lanzan sus bombas, de pronto no van a hacer un estruendo, sino que van a salir y se van a meter al organismo de las personas por medio de la respiración. Están alterando los virus y las bacterias para volverlas ¿qué?
duras a los medicamentos. Hay algunos como ellos. Las armas biológicas más terribles del mundo son el antrax, la peste neumónica, la viruela, el ébola, la tularemia, el botulismo. Es decir que son virus que son tratados en laboratorios para volverlos inmunes ante los medicamentos, y todo esto para acabar con la humanidad. Entonces, hermanos míos, iglesia del Señor Jesús, los amigos que de pronto nos están viendo también por este medio, yo quiero decirles que la palabra del Señor tendrá que cumplirse al pie de la letra. Y los muertos que han habido en 120 años, del año 1900 al 2020, casi 200 millones de muertos. Solamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 100 millones de personas. Y alguien diría, ¿cuántos son 100 millones de personas? Pues le voy a decir, 4 veces la población de Colombia. 4 veces la población de Colombia. En Colombia nomás hay 45, 47 millones y murieron casi 200 millones de personas en esas 2 guerras. Y los conflictos armados que hay en el mundo entero. Y todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Hermano mío, el Señor Jesús, de verdad, con todos los acontecimientos que están acaeciendo en el mundo, es una muestra para que nosotros como hijos de Dios estemos alerta y que podamos entender de verdad que, vea, a nosotros se nos está olvidando algo muy interesante. ¿Saben qué se nos está olvidando? Es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermano querido. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha de venir. Él un día sí vendrá con su iglesia a reinar esta tierra por 1000 años. Y el hombre verá cómo es que se juzga, cómo es que se reina, cómo es que se gobierna con el justo reinado de nuestro Señor y su iglesia. Pero de verdad hay un llamado de alerta, hay un SOS. El mundo de verdad está preocupado por lo que está sucediendo en el mundo. No tanto por esta pandemia, no, Señor, eso no es tanto, sino por todo lo que se está fraguando en el mundo. Cómo los gobernantes, cómo las potencias mundiales se están preparando para lo que vendrá. Y hay una organización de la ONU para tratar de que los gobiernos desmonten sus bombas nucleares, sus armas letales, biológicas y químicas. Pero las naciones no lo hacen porque lo hacen es para cuidar su propio territorio. De ahí entonces, hermanos y amigos, que de verdad todo esto llegará a un punto donde esto que dice el Señor Jesús en su palabra se cumplirá. Nosotros no podemos olvidar lo que dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Se levantará nación contra nación. Alguien dirá, pero si han habido guerras durante la historia del mundo. Sí, es cierto, pero no tan comparadas como en estos últimos 120 años. No tan comparadas, donde de verdad los muertos son por montones, son por miles, por millones de muertos. Y el mundo está esperando de pronto a alguien que saque de este caos a todo este sistema. Pero puede ser que alguien se levante para tratar de firmar un tratado de paz, qué sé yo,
pero quiero decirle que aunque la gente venga y se levante y firmen tratados de paz, la palabra del Señor tendrá que cumplirse. Tendrá que cumplirse. ¿Cómo las naciones se están armando tan terrible? Y se seguirán armando para atacar a su semejante, para destruir a aquel que un día temía en Dios, lo hizo, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero el odio, el rencor en el corazón del hombre no lo deja ver más allá. El sentimiento de aprecio y de afecto, el sentimiento de hermandad hacia otras personas, hacia otros pueblos, eso ya se acabó. Ahora solo quieren es solamente el bien para ellos, y lo hacen a costa de todo lo que se venga. Si hay que emplear la fuerza hay que emplearla. Si hay que masacrar a la gente la masacra sin problema. Cosa muy dura, de verdad, lo que está pasando en el mundo. Pero todo esto es para que usted, hermano mío, se aperciba, abra los ojos y entienda que de verdad sí estamos en los últimos tiempos. Y amigo querido, para usted, amigo que me está oyendo, que me está viendo allá, quiero decirle que todo esto que está sucediendo en el mundo es cumplimiento de las Escrituras, y que Dios no quiere. Mire, Él quiere que antes que pase todo esto que el Señor dijo en su palabra, la destrucción masiva que vendrá sobre el mundo, Dios le hace un llamado al hombre para que se arrepienta y entregue su vida al Señor Jesús, y escape de dos cosas: escape del infierno y escape de la ira que vendrá sobre esta tierra. A tal punto será esto, hermano y amigo, que la Biblia dice en Apocalipsis que los ricos echarán su plata y su oro a las calles, porque no les va a servir de nada. Y los grandes y los poderosos dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ya no habrá esperanza, ya no habrá escapatoria, ya no habrá de pronto que la fuerza del hombre, el hombre se cree muy guapo, el hombre se cree muy fuerte, que porque tiene mucho dinero y muchas posesiones, y porque manda de pronto sobre una nación o un continente o sobre el mundo, se creen mucho. Pero delante de Dios, de verdad, el hombre no es absolutamente nada. Su fuerza no le sirve. El solo hecho de un movimiento de tierra, de un temblor, pone la gente ahora sí de rodillas y clamando a Dios y pidiendo a Dios que no tiemble más. Pero entonces, cuando todo esto se cumpla, llegará el fin. Todavía no es el fin, no es el fin todavía, pero el fin vendrá y estamos cerca de ese fin. Yo quisiera, hermanos que están allá en su casa, que hagamos una oración al Señor. Y si usted tiene en su casa ese familiar, ese amigo, ese vecino, y usted pueda compartir la palabra del Señor con ellos, hágalo. Hágalo con ese padre, con esa madre, con ese hijo. Hágalo con ese familiar. Y hágale consciente de verdad de las cosas que van a sobrevenir sobre esta tierra. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a decirle al Señor que de verdad nos guarde, que nos ayude, que nos bendiga, que podamos estar firmes y fieles siempre, confiando en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor Jesús, estamos. Oh Dios mío, tu palabra se cumplirá al pie de la letra. Y todas estas cosas que están acaeciendo en el mundo,
Y en estos últimos años, Señor Jesús, son pruebas fehacientes que se pueden ver, que se pueden tocar, se pueden palpar, Señor Jesús. De que tú vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo, Señor Jesús.